¿Qué sucedería si las murallas de una ciudad antigua pudieran hablar? Y si sus ecos no se perdieran en el viento, sino que encontraran refugio en el alma de un niño, esperando el momento adecuado para revelar una verdad enterrada por más de 500 años. La historia que están a punto de escuchar desafía la lógica y nos obliga a preguntar si la memoria es algo que poseemos o algo que nos posee a nosotros. En el corazón de la vibrante Estambul, una familia estaba a punto de descubrir que el pasado nunca está realmente muerto y que a veces regresa con una misión que no puede ser ignorada, trayendo consigo el estruendo de cañones y el peso de un imperio caído, todo a través de la inocente voz de su propia hija de 8 años. En un departamento con vista a los minaretes del barrio de Fatih, vivían Marco, Sofía y su pequeña hija, Elena. La vida de la familia transcurría con una normalidad reconfortante, marcada por los ritmos de la ciudad. Marco, un chef apasionado, llenaba su hogar con el aroma del azafrán y el comino, creando platillos que eran un puente entre su herencia mexicana y la cocina turca. Sofía, una guía turística, tejía las historias de sultanes y emperadores para los viajeros, tratando la historia como un conjunto de hechos fascinantes pero distantes. Para ellos, la razón y la lógica eran los pilares de su mundo. Su amor por Elena era el centro de su universo, una niña llena de energía, cuya mayor preocupación era qué sabor de helado elegiría después de la escuela. Un faro de inocencia en una ciudad cargada de fantasmas. El aire de su hogar era una sinfonía sensorial. Por las mañanas, el llamado a la oración se mezclaba con el siseo de la cafetera de Marco y el olor a pan tostado. Las risas de Elena rebotaban en las paredes mientras jugaba en la sala, sus pequeños juguetes esparcidos sobre una alfombra turca que había sido un regalo de bodas. Desde su balcón, la inmensa ciudad se extendía como un tapiz viviente, un lugar donde lo antiguo y lo moderno danzaban en un abrazo perpetuo. Para Marco y Sofía, este era el escenario perfecto para criar a su hija, un lugar seguro y lleno de cultura. No tenían idea de que las mismas calles que Sofía describía con desapego profesional pronto se convertirían en el mapa de un recuerdo que no le pertenecía a su hija, un recuerdo que amenazaba con derrumbar su pacífica realidad. El incidente que lo cambiaría todo ocurrió en un día inesperadamente soleado de otoño. La escuela de Elena organizó una visita a las murallas de Teodosio, y Sofía, siempre dispuesta a compartir su conocimiento, se ofreció como voluntaria para acompañar a la clase. Elena estaba emocionada, no por la historia, sino por la simple aventura de un día fuera del aula con sus amigos. Subió al autobús escolar amarillo con un grito de alegría, su mochila rebotando en su espalda. Durante el trayecto, Sofía observaba a su hija con una sonrisa, viéndola reír y compartir golosinas, una niña perfectamente normal. Su corazón de madre se sentía pleno y tranquilo, ignorante de que en pocas horas esa tranquilidad se haría añicos contra las mismas piedras que planeaba describir. Al llegar, la imponente estructura de las murallas se alzó ante ellos, un gigante de piedra que había resistido el tiempo y las batallas. Sofía comenzó su explicación, hablando de asedios y defensas, pero los niños, más interesados en la textura que en la historia, corrían y tocaban las enormes rocas. Elena, siguiendo a sus compañeros, se acercó a una sección particularmente desgastada de la muralla. El sol calentaba la superficie, pero al tacto, la piedra se sentía fría, casi vibrante. En el instante en que sus pequeños dedos hicieron contacto con la roca milenaria, el mundo de Elena se fracturó. El bullicio de sus compañeros se desvaneció, reemplazado por un estruendo ensordecedor de gritos en un idioma que no conocía, el choque del metal y el olor acre de la pólvora, y el miedo. La reacción fue inmediata y violenta. Elena arrancó la mano de la pared como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos desorbitados por un terror ancestral que no correspondía a sus 8 años de vida. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras retrocedía, tropezando con sus propios pies. Sofía corrió hacia ella, su explicación sobre la puerta de San Romano muriendo en su garganta. Encontró a su hija temblando incontrolablemente, con el rostro pálido
y bañado en un sudor frío. «¡El cañón! ¡La brecha!», balbuceaba Elena, mirando las murallas no como una ruina histórica, sino como una defensa a punto de colapsar. La preocupación profesional de Sofía se evaporó, dejando solo el pánico puro de una madre que no entendía qué estaba aterrorizando a su hija. Esa noche, la paz de su hogar se rompió. Las pesadillas asaltaron a Elena con la furia de un ejército. Marco y Sofía se despertaban con sus gritos, corriendo a su habitación para encontrarla enredada en sus sábanas, su cuerpo tenso y sus puños cerrados. Murmuraba palabras en una extraña mezcla de italiano y algo más antiguo, frases sobre el deber, sobre proteger la muralla, sobre un capitán llamado Giustiniani. La consolaban, le aseguraban que solo era un mal sueño, quizás producto de las historias que había escuchado. Pero mientras sostenían a su hija temblorosa, una semilla de duda helada comenzaba a brotar en sus corazones. La angustia en los ojos de Elena era demasiado real, su terror demasiado específico para ser simplemente una fantasía infantil. Un par de días después, la tormenta pareció amainar. Elena estaba más callada, pero ya no gritaba por las noches. Una tarde, Marco la encontró en el suelo de la sala, dibujando con una concentración febril. Se acercó, esperando ver un castillo de cuento de hadas o una familia de muñecos. En su lugar encontró un boceto increíblemente detallado de una sección de muralla, con baluartes y torres defensivas. Con curiosidad, le preguntó qué era. Elena levantó la vista, y en sus ojos no había la inocencia de una niña, sino la fatiga de un viejo soldado. Con una voz clara, desprovista de cualquier titubeo infantil, pronunció las palabras que se convertirían en la primera grieta de su realidad. «Es mi puesto. Fracasé. Vi caer el imperio desde esa misma muralla. Mi nombre era Luca, y a mi capitán lo llamaron traidor». El silencio que siguió a la declaración de Elena fue denso y pesado, cargado de una incredulidad que luchaba por mantenerse a flote. Marco miró a su hija, tratando de encontrar a la niña, que conocía en esos ojos que parecían contener la sabiduría y el dolor de una vida que no era suya. Inmediatamente llamó a Sofía, y juntos intentaron anclar la situación en la lógica. Su primera reacción fue una negación protectora, un intento desesperado de construir un dique contra una inundación de irracionalidad. «Seguro es algo que escuchó en el museo, Sofía. Quizás tú mencionaste algo sin darte cuenta», susurró Marco esa noche, buscando en el rostro de su esposa una explicación que le permitiera volver a su mundo ordenado. Ambos se aferraron a la idea de que era una fantasía elaborada, la mente fértil de una niña procesando la intensa experiencia en las murallas de una manera inusual. Al día siguiente, abordaron a Elena con la delicadeza de quien desarma una bomba. Sentados a la mesa de la cocina, con un vaso de leche y galletas como ofrenda de paz, intentaron sondear las profundidades de esta fantasía. Sofía, usando su tono de guía turística, amable y didáctico, trató de contextualizar. «Mi amor, las historias sobre Constantinopla son muy emocionantes, es normal que te hayan impresionado, pero Luca fue un personaje de hace mucho, mucho tiempo». Intentaban hablar su idioma, el de los juegos y la imaginación, pero Elena no estaba jugando. Su mirada era firme, su postura serena, y la paciencia con la que escuchaba sus explicaciones era la de un adulto lidiando con niños asustados, invirtiendo por completo la dinámica familiar y dejándolos profundamente descolocados. Fue entonces cuando Elena ofreció la primera pieza de un rompecabezas imposible. «No era solo Luca», dijo con calma. «Mis amigos, los otros ballesteros, me llamaban Falco. Decían que desde lo alto de la torre mis ojos eran tan agudos como los de un halcón y que podía ver el polvo del ejército otomano a leguas de distancia». Este detalle, tan específico y personal, golpeó a Sofía con una fuerza inesperada. En todos sus años de estudio y de guiar a miles de turistas, nunca había encontrado esa referencia. No estaba en los libros de texto ni en las crónicas populares. Era un fragmento de vida, un apodo nacido en la camaradería del campo de batalla, algo demasiado íntimo para ser un dato histórico conocido y demasiado coherente para ser una invención aleatoria. La niña
Sintiendo la primera fisura en su incredulidad, continuó, su voz bajando a un susurro melancólico. Describió una noche helada en la muralla, poco antes del asalto final. Recordó estar de guardia con su mejor amigo, un joven llamado Mateo. Hablaban del miedo, no de la muerte en sí, sino de morir tan lejos de su hogar en Génova, de convertirse en un fantasma anónimo en una tierra extraña. Elena relató la promesa que se hicieron: si uno de los dos caía, el otro llevaría sus cartas de vuelta a casa. Describió el olor del mar, el frío que se colaba por las grietas de la armadura y la calidez de esa promesa fraterna. La emoción cruda en su voz, la textura de ese recuerdo, trascendía la actuación. Era una vivencia. La angustia comenzó a carcomer a sus padres día y noche. Marco se encontró a sí mismo escapando del caos emocional en su cocina, pero incluso allí, los recuerdos de Elena lo acechaban. El golpeteo rítmico de su cuchillo contra la tabla de cortar sonaba como la marcha de un ejército distante. Pasaba las madrugadas en vela, devorando artículos de psicología en Internet, buscando desesperadamente una etiqueta para la condición de su hija: síndrome de fantasía compulsiva, memoria implantada, cualquier cosa que tuviera una explicación científica. Quería un diagnóstico que pudiera tratar, una respuesta lógica que pudiera calmar el creciente terror que sentía al ver cómo la cordura de su familia se deshilachaba lentamente. Para Sofía, el conflicto era una tortura intelectual y emocional. Su identidad estaba entrelazada con la historia como una disciplina de hechos verificables y cronologías establecidas. Ahora, su propia hija se había convertido en un texto viviente, una fuente primaria que contradecía y a la vez enriquecía todo lo que ella sabía. Se sumergió en sus libros más académicos, en los archivos digitales de bibliotecas lejanas, buscando cualquier mención de un ballestero genovés llamado Luca o de un soldado apodado Falco. La ausencia total de información, en lugar de refutar la historia de Elena, la hacía aún más escalofriante, sugiriendo que eran los recuerdos de un hombre común, de aquellos cuyas vidas nunca quedan registradas en las grandes crónicas de la historia. El punto de inflexión llegó durante una tarde de películas en familia. En la pantalla, un actor que interpretaba a un soldado medieval luchaba torpemente por recargar una ballesta. Elena, que había estado acurrucada en el sofá, emitió un sonido de fastidio. ¡Qué inútil! Así no se tensa la cuerda. Se va a lastimar la espalda y tardará una eternidad, sentenció. Ante la mirada atónita de sus padres, se levantó, tomó una escoba del armario y se plantó en medio de la sala. Con una fluidez que helaba la sangre, demostró el proceso exacto. Colocó el pie en un estribo imaginario en la punta de la escoba, se agachó y usó el poder de sus piernas y espalda para tensar la cuerda, describiendo cómo el gancho del cinturón se enganchaba y cómo se colocaba el virote en el surco. Marco y Sofía la observaron sin poder articular palabra. La escoba, un objeto de limpieza cotidiano, se había transformado en sus manos en un arma letal del siglo XV. No era la imitación torpe de un niño. Era una demostración de memoria muscular, una coreografía de violencia eficiente y precisa que su cuerpo de 8 años no tenía derecho a conocer. El conocimiento técnico, tan específico y práctico, era una prueba de una naturaleza completamente diferente. Ya no se trataba de historias o sentimientos, era una habilidad, un conocimiento encarnado. El miedo de Sofía se transformó en un pavor profundo. Esto era real, de una manera tangible y aterradora. El fenómeno lingüístico también se intensificó. En momentos de estrés o al despertar de una de sus pesadillas, Elena soltaba frases cortas y ásperas en un idioma que definitivamente no era italiano moderno. Una noche, Marco logró grabar con su celular un murmullo agitado de su hija mientras dormía. Al día siguiente, con el corazón en un puño, le envió el archivo de audio a un viejo amigo profesor de lingüística en la Universidad de Bolonia. La respuesta llegó horas después, cargada de una extraña excitación académica. El profesor confirmó que el dialecto era increíblemente arcaico, consistente con el habla de un marinero o soldado genovés de mediados del siglo XV. «¿De qué tumba antigua sacaste esto, Marco?», bromeó.
La pregunta resonó en la casa con un eco siniestro. Para Marco y Sofía, la acumulación de pruebas se había vuelto una montaña que ya no podían ignorar ni racionalizar. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en susurros frenéticos en la oscuridad de su habitación. La palabra reencarnación, que antes les habría parecido un absurdo de película barata, ahora se pronunciaba con una mezcla de miedo y resignación. Se sentían completamente solos, atrapados entre el amor por su hija y el colapso de su comprensión del mundo. ¿Cómo podían ayudar a una niña atormentada por los fantasmas de una vida pasada? ¿A quién podían acudir sin que los tacharan de locos? La ciencia, la razón, su laicismo, todo se había revelado inútil ante la evidencia que dormía en el cuarto de al lado. Una noche, mientras discutían en voz baja, Elena apareció en el umbral de su puerta, su pequeña figura recortada por la luz del pasillo. No parecía somnolienta. Sus ojos estaban claros y llenos de una determinación que los avergonzó. «Sé que es difícil para ustedes entender», dijo su voz sorprendentemente madura, «pero no puedo seguir así. Él tampoco puede descansar». Fue entonces cuando les reveló el núcleo de su tormento, la razón de ser de Luca. Mi capitán, Giovanni Giustiniani Longo, no fue un cobarde. La historia es injusta con él. Algunos dicen que huyó, pero yo lo vi. Un trozo de cañón le destrozó el cuerpo. Fue un héroe. Con una claridad desgarradora, les explicó su propósito. Luca, su yo anterior, idolatraba a su capitán. Momentos antes de que el caos final se desatara en su sección de la muralla, Giustiniani, mortalmente herido, le confió a Luca un pequeño cofre de metal. Contenía sus cartas personales y despachos militares, pruebas irrefutables de que su retirada de la línea de batalla fue consecuencia de una herida catastrófica, no un acto de cobardía. Luca, presintiendo que la ciudad caería y que él moriría con ella, juró proteger el honor de su capitán. En un acto desesperado, enterró el cofre junto a su puesto de guardia, con la esperanza de recuperarlo si sobrevivía. «Las cartas demostrarán la verdad», insistió Elena, sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la intensidad de su propósito. «Es mi deber», se lo juré. «Tengo que encontrar ese cofre y limpiar su nombre». Esta declaración, la revelación de una misión sagrada que había sobrevivido a la muerte y al tiempo, fue el golpe de gracia para la resistencia de sus padres. Ya no se trataba de recuerdos fragmentados o de habilidades extrañas. Era una narrativa coherente, una búsqueda con un objetivo claro, una deuda de honor que su hija sentía en lo más profundo de su ser. En ese momento, el conflicto interno de Marco y Sofía se resolvió. El miedo a lo desconocido fue eclipsado por un miedo mucho mayor, el de abandonar a su hija en su lucha. Miraron a Elena, no como una niña con un problema psicológico, sino como un alma cargada con un peso extraordinario. Su escepticismo, su visión racional del mundo, todo se rindió ante la fuerza abrumadora del amor parental y la innegable convicción de su hija. Si Elena creía tener una misión, ellos la ayudarían a cumplirla, sin importar lo imposible que pareciera. Su papel ya no era dudar, sino apoyar. Viaje para validar la verdad de Luca y liberar a Elena había comenzado oficialmente. La certeza de tener una misión no les proporcionó un mapa. Marco y Sofía se encontraron en un territorio desconocido, armados únicamente con el amor por su hija y una historia que desafiaba 500 años de silencio. Se sentían como náufragos en medio de un océano de imposibilidad. ¿Cómo empezar a buscar un objeto enterrado en el siglo XV en una ciudad como Estambul, donde cada centímetro de tierra es un palimpsesto de imperios y civilizaciones? Sofía conocía las calles y los monumentos como la palma de su mano, pero su conocimiento era el de una observadora del pasado, no el de una arqueóloga guiada por los recuerdos de un alma antigua. Necesitaban un experto, alguien que pudiera traducir la memoria de Elena al lenguaje de la evidencia y la ciencia. La primera oleada de ideas fue un reflejo de su desesperación. Marco sugirió un psicólogo infantil, esperando que un terapeuta pudiera, de alguna manera, aliviar la carga de Elena, pero ambos temían la consecuencia más probable, un diagnóstico de esquizofrenia
o un trastorno delirante. Etiquetar a su hija, medicarla, silenciar la voz de Luca, la idea les revolvía el estómago. Les parecía una traición a la verdad que habían llegado a aceptar. Consideraron buscar ayuda espiritual, un imán o un sacerdote, pero su naturaleza secular y la especificidad de la misión de Elena les decían que esto no era una cuestión de fe o de exorcismo, era una cuestión de historia, una injusticia esperando ser corregida. Fue Sofía quien, en una noche de insomnio, encontró el único camino lógico. Si la memoria de Elena es un documento histórico viviente, entonces necesitamos al mejor archivista del mundo para leerlo, razonó. No necesitamos un psicólogo ni un sacerdote, necesitamos un historiador. Pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien cuya reputación fuera tan sólida como las murallas de Teodosio, un académico tan riguroso y escéptico que su validación fuera irrefutable. Un nombre se destacó por encima de todos los demás en la comunidad académica de Turquía, el doctor Ahmet Kaplan, la máxima autoridad en el asedio de 1453 y la historia militar bizantino-otomana. El doctor Kaplan era un hombre forjado en la fragua de los hechos y la evidencia empírica. Su mundo era el de los manuscritos polvorientos, las inscripciones en piedra erosionada y los fríos datos arqueológicos. Su oficina en la Universidad de Estambul era una fortaleza contra la ambigüedad, un santuario que olía a papel viejo y a la certeza del pasado documentado. Para él, la historia era una ciencia, no un romance, y despreciaba profundamente cualquier intento de contaminarla con misticismo o sentimentalismo. Era conocido por su mente brillante y su lengua afilada, un guardián intelectual que había dedicado su vida a separar el mito de la realidad y que no tenía paciencia para cuentos de fantasmas o fantasías infantiles. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía consiguió su número de teléfono directo a través de un contacto en el museo. Mientras marcaba, ensayaba su discurso, consciente de lo descabellado que sonaba. Al escuchar la voz grave y algo impaciente del doctor Kaplan, Sofía expuso el caso de Elena, omitiendo la palabra reencarnación y enfocándose en el conocimiento histórico inexplicablemente detallado de su hija. El narrador nos revela los pensamientos del profesor al otro lado de la línea. Su escepticismo inicial se endureció hasta convertirse en una certeza diagnóstica. Un claro caso de memoria inducida, pensó. La madre, una guía turística, ha saturado a la niña con historias y ahora no distingue la fantasía de la realidad. A pesar de su cinismo, o quizás a causa de él, el doctor Kaplan aceptó reunirse con ellos. Vio la situación no como un misterio paranormal, sino como una oportunidad para ejercer su deber como historiador. Desmantelar una falsedad, corregir una narrativa errónea y guiar suavemente a una familia confundida de vuelta a la racionalidad. Estos mitos familiares pueden ser peligrosos, reflexionó para sus adentros mientras anotaba la cita en su agenda. Estaba convencido de que le tomaría menos de una hora identificar la fuente de las memorias de la niña y poner fin a esa farsa. Acordó verlos por curiosidad académica y por un sentido del deber de proteger su campo de estudio de la superstición. El día de la cita, la familia caminó por los imponentes pasillos de la universidad, sintiéndose pequeños e intimidados por el peso de la academia. Marco apretaba la mano de Elena, tratando de transmitirle una calma que él mismo no sentía. Sofía repasaba mentalmente los detalles que Elena había proporcionado como un abogado preparando su caso. En medio de la ansiedad de sus padres, Elena era un oasis de tranquilidad. No mostraba miedo ni nerviosismo, solo una resolución silenciosa. Para ella no era un examen ni una prueba, era simplemente el siguiente paso necesario para cumplir una promesa hecha hacía siglos. Su calma era lo que más inquietaba a sus padres. Era la calma de quien sabe que está diciendo la verdad. Al entrar en la oficina del doctor Kaplan, fueron recibidos por un hombre de unos 60 años, con ojos agudos y analíticos que parecían catalogarlos al instante. El espacio estaba abarrotado de libros hasta el techo y un enorme mapa antiguo de Constantinopla cubría una de las paredes. El aire era denso con el olor a historia. El profesor los saludó con una cortesía formal
y se inclinó para ofrecerle a Elena un caramelo de un frasco en su escritorio. Fue el primer movimiento de su plan para tratarla como a una niña normal, pero Elena lo desarmó con su respuesta. «No, gracias, señor», dijo con una voz clara y seria. «Le agradezco, pero estoy aquí para hablar de mi capitán. No tenemos mucho tiempo». El doctor Kaplan, ligeramente desconcertado por su formalidad, procedió con su interrogatorio. Su tono era amable, casi condescendiente, el que se usaría con un niño precoz que ha memorizado muchos datos. Comenzó con preguntas generales sobre el asedio, esperando respuestas del libro de texto que pudiera rastrear fácilmente hasta una fuente específica, probablemente un libro que su madre le hubiera leído. «¿Y qué puedes decirme de los grandes cañones que usaron los otomanos, pequeña?», preguntó, recostándose en su silla de cuero, con una sonrisa que apenas ocultaba su escepticismo. Estaba seguro de que la fachada de la niña se derrumbaría bajo un escrutinio metódico. La respuesta de Elena no fue la que esperaba. No recitó hechos ni cifras. «No sé cómo los llamaban ellos», admitió. «Nosotros los llamábamos el rugido. Hacían que el suelo temblara antes de que la piedra golpeara. El sonido era lo peor. No el impacto, sino el silbido mientras volaba hacia nosotros. Te hacía sentir pequeño, como un insecto. Y el polvo. Después de cada golpe, no podías respirar. Todo era polvo y los gritos de los heridos». Ella no estaba describiendo un evento histórico. Estaba reviviendo una experiencia sensorial. Estaba dando testimonio. La sonrisa del doctor Kaplan se desvaneció, reemplazada por una máscara de concentración impasible. Continuó con sus preguntas, volviéndose más técnico, tratando de encontrar un error, una inconsistencia. Le preguntó sobre las tácticas de defensa en su supuesta sección de la muralla, sobre el tipo de virotes que usaban para las ballestas, sobre la moral de las tropas genovesas. Elena respondió a todo sin dudar, no como si estuviera recordando algo que había aprendido, sino como si estuviera consultando un archivo interno. Hablaba de la humedad que hinchaba las cuerdas de las ballestas, del sabor rancio del agua en los últimos días, de la rivalidad entre los soldados genoveses y los venecianos. Eran detalles viscerales, humanos, fragmentos de vida que rara vez se encuentran en los anales de la historia. El profesor Kaplan mantenía su compostura, pero el narrador omnisciente nos permite ver la tormenta que se gestaba en su interior. Su mente, entrenada para reconocer patrones y fuentes, no encontraba ninguna. La coherencia interna del relato de la niña era asombrosa. Entonces, decidió probarla en el idioma. Pronunció una frase en el dialecto genovés del siglo XV que había aprendido de un antiguo diario de un mercader. «¿Qué significa esto?», preguntó. Elena lo miró y con una naturalidad pasmosa corrigió su acento. «Casi lo tiene bien, señor, pero la S es más suave. Significa cuidado con la noche. Lo decíamos antes de cada guardia». El experto acababa de ser instruido por su sujeto de estudio. El mundo del doctor Kaplan, un mundo de certezas absolutas, comenzaba a temblar en sus cimientos. El doctor Kaplan despidió a la familia después de la primera sesión con una fachada de impasibilidad profesional, pero por dentro, su universo de certezas se había visto sacudido. Los días siguientes se sumergió en sus archivos con una intensidad febril, trabajando hasta altas horas de la noche bajo la luz solitaria de su lámpara de escritorio. Cada detalle que Elena le había proporcionado, el sabor del pan duro, el tipo de juramentos que hacían los soldados, la forma en que el viento aullaba a través de las almenas, lo obsesionaba. Encontró pequeñas corroboraciones en diarios olvidados y cartas de mercenarios, pero nada definitivo. Se dio cuenta de que el testimonio de la niña, por fascinante que fuera, seguiría siendo anecdótico. Para satisfacer su alma de científico y para ayudar de verdad a esa niña, necesitaba una prueba predictiva, un test que solo un verdadero testigo podría superar. La inspiración para esta prueba definitiva le llegó en el silencio polvoriento del archivo de la universidad, mientras examinaba un mapa topográfico otomano del siglo XVI que mostraba las ruinas de las murallas poco después de la conquista. Notó una anomalía. La mayoría de los relatos se centraban en las grandes brechas y las puertas principales, pero el mapa mostraba una pequeña
sección cerca de la Puerta de San Romano, que había sufrido un colapso estructural único, convirtiéndola en un laberinto de escombros y cimientos expuestos. Esta área fue rápidamente reconstruida por los otomanos, su configuración original borrada de la historia y del paisaje. Ningún libro moderno la describía con precisión. Era un fantasma geográfico, un lugar cuya forma exacta se había perdido en el tiempo. Aquí estaba su prueba, una que trascendía el conocimiento aprendido. No le pediría a Elena que recitara un hecho. Le pediría que recreara un lugar. Le daría una hoja de papel en blanco y un simple desafío. Luca, si estás ahí, dibuja tu sección de la muralla. Muéstrame dónde estaban tus hermanos y muéstrame dónde descansa el honor de tu capitán. Sería una prueba de memoria espacial, una cartografía del alma. Solo alguien que hubiera caminado por esas piedras, que hubiera sentido el sol en esa sección particular del muro, que hubiera elegido un lugar secreto en medio de ese caos específico, podría completar la tarea. Era una trampa perfecta para una fantasía y una puerta abierta para una verdad imposible. Convocó a la familia para una segunda reunión, pero esta vez el ambiente era radicalmente diferente. La oficina, antes un lugar de interrogatorio, ahora se sentía como un laboratorio a punto de presenciar un descubrimiento monumental. El doctor Kaplan ya no era el académico condescendiente. Estaba tenso, concentrado, sus movimientos precisos y deliberados. Llevó a 1900 la familia a una sala de archivos contigua, dominada por una enorme mesa de roble donde se examinaban los manuscritos antiguos. El aire olía a velum y a la expectativa de una revelación. Marco y Sofía sintieron la solemnidad del momento, un silencio pesado que parecía contener siglos de espera. Sobre la mesa de roble, el historiador extendió una gran hoja de papel de dibujo, lisa y blanca. A su lado, colocó un juego de lápices de carbón de distintos grosores. No hubo preámbulos ni preguntas, triviales. Se agachó para quedar a la altura de Elena, y por primera vez su mirada no se dirigió a una niña curiosa, sino a la entidad que habitaba en su interior. Su voz fue un susurro respetuoso, pero firme. Luca de Génova, dijo, usando el nombre completo como una invocación. La historia ha olvidado tu nombre y tu sacrificio. Si deseas que tu voz sea escuchada, si quieres que cumplamos tu promesa, muéstranos el camino. Dibuja. Elena se acercó a la mesa, sus pequeños pies apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Por un instante cerró los ojos y sus padres contuvieron la respiración. No parecía estar pensando, sino escuchando, como si estuviera sintonizando una frecuencia lejana. Luego, con una certeza que estremeció la habitación, tomó el lápiz de carbón más grueso. Su mano, que normalmente dibujaba soles con caras sonrientes y casas desproporcionadas, se movió con la seguridad de un maestro de obras o un ingeniero militar. Sin una sola línea de vacilación, trazó el contorno de la muralla exterior, luego la interior, el foso y el terraplén. No era el dibujo de un niño, era una sección transversal, un plano técnico que emergía de una memoria intacta. El doctor Kaplan observaba, su rostro una máscara de asombro apenas contenida. Con cada trazo del lápiz, una capa de su escepticismo de toda la vida se desprendía y caía al suelo. Elena dibujó la ubicación exacta de una pequeña torre auxiliar, una que, según los registros más oscuros, había sido reducida a escombros en los primeros días del asedio y nunca fue reconstruida. Añadió detalles que eran simplemente imposibles de conocer: la posición de un pequeño santuario improvisado en un nicho de la pared, la localización de una cisterna de agua agrietada, e incluso las aspilleras específicas desde las que él y sus compañeros disparaban sus ballestas. Estaba dibujando un mundo perdido. Luego, su mano se detuvo en la base de la torre en ruinas que había dibujado. Hizo un pequeño círculo preciso en la tierra junto a los cimientos. A su lado, con trazos rápidos y seguros, esbozó la figura de un olivo viejo, sus ramas retorcidas y sin hojas. «El árbol murió de sed», susurró Elena, su voz resonando con una tristeza antigua. El estruendo de los cañones secó sus raíces. Luego señaló el círculo con la punta del lápiz. «El cofre de mi capitán está aquí, a la profundidad de los hombros de un hombre».
En ese instante, el doctor Kaplan tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Sintió una punzada de vértigo, como si el suelo del archivo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies, como si sintiera la necesidad de firmar su obra, de autenticar el mapa con el sello de su alma. Elena añadió un último detalle. Junto al círculo, dibujó una pequeña y elegante figura, un halcón estilizado, con una flecha atrapada en sus garras. Levantó la vista hacia el doctor Kaplan, sus ojos de niña albergando una mirada de infinita seriedad. «Es mi marca», dijo con sencillez, «Falco, para que, si yo caía, mis amigos supieran que era mío y cumplieran la promesa. Este símbolo personal, este escudo de armas de un soldado olvidado, fue el golpe de gracia. Era un detalle que no podía existir en ningún archivo, en ningún libro. Era la prueba irrefutable de una identidad que había trascendido la muerte». El profesor se quedó paralizado, con la mirada fija en el papel. El mapa no era solo una representación, era una resurrección. Estaba mirando un documento que no debería existir, una pieza de evidencia que violaba todas las leyes de la física y la historia tal como él las entendía. La mente del doctor Kaplan, una máquina de lógica y análisis de fuentes, se detuvo en seco. No había ninguna categoría, ningún paradigma, ninguna explicación racional que pudiera contener lo que estaba viendo. Era como si un matemático hubiera encontrado un número que rompiera todas las reglas de la aritmética. La conmoción intelectual dio paso a un colapso filosófico. Toda su vida se había basado en la premisa de que el pasado está muerto y solo se puede acceder a él a través de sus ecos materiales. Y ahora, el pasado estaba vivo, en la habitación, respirando, hablando y dibujando con la mano de una niña de 8 años. El narrador nos muestra el torbellino dentro de su mente, una mezcla de asombro infantil, terror existencial y una abrumadora sensación de humildad. Se dio cuenta de que el universo era infinitamente más extraño y misterioso de lo que su ciencia le había permitido imaginar. Estaba presenciando la supervivencia del alma. Lentamente, como un hombre mucho mayor, se dejó caer en la silla más cercana. Su rostro había perdido todo su color. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, despeinándolo. Sus ojos, normalmente agudos y críticos, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de una maravilla que no había experimentado desde que era un niño y escuchaba las viejas leyendas de su abuelo. Miró a Elena, pero ya no vio a una niña. Vio a un viajero del tiempo, un veterano de una de las batallas más importantes de la historia, un guardián incorruptible de una promesa. Vio a Luca. Pasó un largo minuto de silencio absoluto. El único sonido en la sala era el latido del corazón de Marco en sus propios oídos. Finalmente, el doctor Kaplan levantó la vista hacia los padres. Su voz cuando habló era ronca, quebrada por una emoción que ya no podía reprimir. Toda mi carrera he perseguido las sombras y los ecos de la verdad en los libros y en las piedras, comenzó. Su mano temblorosa se alzó y señaló el mapa. He buscado las voces del pasado con la esperanza de oír un susurro. Hoy, una de esas voces no ha susurrado, ha gritado. Hizo una pausa, tragando saliva. Este mapa es perfecto y es imposible. Le creo. A ella, a Luca, le creo. La validación del hombre de ciencia resonó en la sala silenciosa con la fuerza de un veredicto final. Para Marco y Sofía, esas palabras fueron como una absolución. La carga que habían llevado solos, el miedo a estar volviéndose locos, se disolvió en una oleada de alivio tan inmensa que Sofía se echó a llorar silenciosamente, mientras Marco la abrazaba con fuerza. El mayor escéptico se había convertido en su mayor aliado. La misión de Elena ya no era una fantasía familiar. Gracias a la rendición de la lógica ante lo inexplicable, se había transformado en una expedición legítima, una búsqueda de la verdad que ahora tenía la bendición de la propia historia. Con la validación del doctor Kaplan, la misión de Elena pasó del ámbito de lo paranormal al de la posibilidad histórica. El académico, transformado de escéptico a creyente, se convirtió en el motor incansable de la causa de Luca. Ya no era una cuestión de si la historia de Elena era cierta, sino de cómo honrarla.
El doctor Kaplan dedicó toda su energía y su considerable prestigio a la siguiente fase: obtener los permisos para excavar en un sitio que era, a todos los efectos, un monumento nacional sagrado. Le explicó a Marco y a Sofía que la burocracia sería su nuevo enemigo, un adversario, tan formidable como cualquier ejército, pero en sus ojos había ahora el fuego de un cruzado. Había visto un milagro y no descansaría hasta que el mundo viera su fruto. La batalla por el permiso fue una campaña diplomática en sí misma. El doctor Kaplan convocó una reunión a puerta cerrada con altos funcionarios del Ministerio de Cultura y del Departamento de Antigüedades. Con una estrategia brillante, decidió no mencionar la reencarnación. En su lugar, presentó el mapa de Helena como el hallazgo de una fuente anónima pero extraordinariamente precisa, una reliquia cartográfica que sugería la existencia de un depósito de artefactos no descubierto del asedio. Argumentó que el mapa contenía detalles topográficos que resolvían viejas disputas académicas, dándole una credibilidad intrínseca. Enfrentado al escepticismo inicial, apostó toda su reputación y finalmente la Junta, más por respeto a él que por creencia en el mapa, concedió un permiso de excavación exploratoria, estrictamente limitado y supervisado. El día de la excavación llegó con la primera luz de un alba fría y neblinosa. Un pequeño equipo se reunió en el lugar exacto que el mapa de Helena había señalado. Un pedazo de tierra olvidado al pie de las murallas, cubierto de hierba y basura. La atmósfera era de una tensión casi sagrada. El sonido de los primeros tranvías de la mañana se mezclaba con el murmullo nervioso del equipo, compuesto por el doctor Kaplan, dos de sus estudiantes de posgrado más fiables, y los padres de Helena. La propia Helena estaba allí, apartada del grupo con una expresión de solemne anticipación. No parecía una niña en una excursión, sino un general supervisando la fase final de una larga y ardua campaña. El trabajo comenzó con una delicadeza arqueológica. Cada palada de tierra era removida con cuidado, cada piedra examinada. Las horas se arrastraban bajo un sol que luchaba por atravesar la neblina. La esperanza inicial comenzó a erosionarse con cada centímetro de tierra estéril que se desenterraba, dando paso a una tensión palpable. Los estudiantes, aunque leales al doctor Kaplan, no podían evitar intercambiar miradas dudosas. Marco sentía que el corazón se le encogía en el pecho, el miedo al fracaso y a la humillación pública, luchando contra su fe en su hija. Solo Helena permanecía imperturbable, su mirada fija en el pozo cada vez más profundo, como si su voluntad por sí sola pudiera obligar al pasado a rendir sus secretos. Y entonces ocurrió. Justo cuando la duda estaba a punto de convertirse en desesperación, la pala de uno de los estudiantes golpeó algo con un sonido sordo y metálico que resonó en el silencio. No era el ruido de una piedra, era un sonido anómalo, un sonido que no pertenecía a la tierra. Todo el trabajo se detuvo instantáneamente. Dejaron las palas y descendieron al pozo con cepillos y paletas. Con un cuidado casi reverencial, comenzaron a limpiar la tierra alrededor del objeto. Lentamente, emergió una forma, el contorno de una pequeña caja, rectangular de metal, ennegrecida y cubierta por la pátina de 5 siglos y medio de entierro. El cofre de Luca. La historia de Helena había emergido de la tierra, tangible y real. Con manos temblorosas de emoción, el doctor Kaplan levantó el cofre del suelo. Era sorprendentemente pesado, su contenido protegido por el metal y el tiempo. Lo llevaron a una mesa de trabajo improvisada. La cerradura se había desintegrado hacía mucho tiempo. Usando herramientas finas, el profesor hizo palanca con cuidado en la tapa oxidada. Se abrió con un chirrido que pareció un suspiro liberado tras siglos de silencio. Dentro, envuelto en un paquete de tela encerada, había un fajo de papeles. El pergamino estaba quebradizo, pero gracias al sello de cera que lo había mantenido hermético, la tinta de hiel de hierro era sorprendentemente clara. El sello del anillo del capitán, con el blasón de la familia Giustiniani, era inconfundible. La noticia del hallazgo y del contenido de las cartas se extendió como la pólvora por el mundo académico y luego por los medios de comunicación internacionales. El doctor Kaplan, en una rueda de prensa que fue seguida por millones de personas,
presentó las cartas como la cápsula del tiempo más extraordinaria de la historia militar tardomedieval. Los despachos de Giustiniani, leídos en voz alta con una emoción palpable, no dejaban lugar a dudas. Describían su herida mortal, su negativa a abandonar su puesto hasta el último momento y sus órdenes desesperadas para que sus hombres mantuvieran la línea. La mancha de cobardía que había ensuciado su legado durante siglos fue borrada de un plumazo. La historia fue oficialmente reescrita. Esa noche, por primera vez desde la visita a las murallas, Helena durmió un sueño profundo y sin perturbaciones. No hubo gritos, ni espasmos, ni susurros en un dialecto muerto. A la mañana siguiente, se despertó sonriendo, una visión que sus padres no habían visto en mucho tiempo. Les contó que había tenido un sueño. En él, vio a un joven soldado con ojos amables y cansados. Estaba de pie en la cubierta de una carraca genovesa y el barco navegaba hacia un amanecer resplandeciente. El soldado la miró, le sonrió con gratitud y luego, mientras el barco se adentraba en la luz, se desvaneció. «Luca se fue a casa, papá», dijo Helena con una simplicidad conmovedora. La misión había terminado. El alma del ballestero finalmente había encontrado la paz. 15 años después, el estruendo de los cañones otomanos es un eco tan distante que se ha perdido por completo en el murmullo de la Estambul moderna. En una cafetería no muy lejos de las murallas que una vez definieron su vida, se sienta una joven de 23 años llamada Helena. Estudia arquitectura y en su cuaderno de bocetos no hay fortificaciones medievales, sino los elegantes arcos de un nuevo puente que cruza el Bósforo. Ríe con sus amigos, discute sobre sus planes para el fin de semana y se queja de sus exámenes. No hay ninguna sombra en sus ojos, ninguna carga ancestral en sus hombros. Es vibrante, feliz y completamente normal. A veces, cuando pasa por el lugar de la excavación, ahora marcado con una pequeña placa discreta, siente un vago escalofrío, una extraña sensación de familiaridad, pero es tan fugaz como el recuerdo de un sueño al despertar. Las memorias de Luca se han desvanecido, como la niebla de la mañana sobre el cuerno de oro. Ya no son suyas. Se han convertido en la historia de la niña que recordaba, una leyenda familiar que a Minimecientus veces sus padres cuentan en voz baja. Helena recuerda los hechos, la llegada del doctor Kaplan, el mapa, el cofre, pero la experiencia en primera persona, el miedo, el deber, el frío de la piedra, todo eso se ha retirado, dejando a la niña que era entonces en paz. Para Marco y Sofía, ver a su hija vivir una vida libre de ese peso es la recompensa final. Su amor por ella es ahora una mezcla de orgullo parental ordinario y un asombro silencioso y perpetuo. A menudo la observan en secreto, maravillándose del milagro que presenciaron. Criaron a una niña que durante un breve y crucial periodo albergó el alma de un héroe. El impacto de su increíble viaje perdura, no solo en los lazos de su familia, sino también en las páginas de la historia. En las nuevas ediciones de los libros de texto sobre el Imperio Bizantino, la historia del capitán Giovanni Giustiniani Longo se cuenta ahora con una verdad restaurada. La nota a pie de página que menciona el hallazgo Kaplan y el descubrimiento de sus cartas finales ha redefinido su legado, transformándolo inequívocamente de un posible desertor a un mártir de la defensa de la ciudad. Un eco de justicia, nacido del recuerdo de una niña, ha corregido los anales del tiempo. Una promesa susurrada en medio del caos y la muerte de un imperio fue finalmente cumplida por el amor y la fe de una familia en el siglo XXI, demostrando que el honor es una deuda que el tiempo no puede cancelar. La historia de Helena y Luca nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestra propia existencia. ¿Son nuestras vidas meramente nuestras o somos custodios de deudas y promesas que nos precedieron? ¿Puede un juramento de lealtad ser tan poderoso como para desafiar las fronteras de la muerte misma, buscando un nuevo recipiente para llevar a cabo su misión? La respuesta parece yacer en el misterio de la conciencia humana, un misterio que sugiere que el amor, el deber y el honor son fuerzas tan fundamentales como las leyes de la física. Y ahora te preguntamos a ti,
Si tu alma tuviera la oportunidad de regresar, ¿qué asunto pendiente la traería de vuelta? ¿Qué promesa incumplida te obligaría a recordar?